Vamos a revisar en esta lección a la región posterior de la escápula. En los músculos de la región posterior de la escápula vamos a señalarlos. Tenemos en esta imagen, que es una imagen de los músculos superficiales, y vemos cómo a través del trapecio podemos ver los músculos que están profundamente a él. Retiramos una capa más de músculos, alcanzamos a distinguir las siluetas de los músculos superficiales y ya vemos de manera más clara los músculos de la región posterior de la escápula. Estamos quitando trapecio, deltoides, dorsal, ¿sí?, que son los que nos estarían estorbando o bloqueando la vista de estos músculos. No nos estorbaría pues el elevador de la escápula, el romboides menor, el romboides mayor. Entonces aquí los vemos ya de manera muy clara y tenemos que los músculos de la región posterior de la escápula son el supraespinoso, el que está en la fosa supraespinosa en la cara posterior de la escápula. Tenemos el músculo infraespinoso ocupando la fosa infraespinosa en la cara posterior de la escápula. Tenemos también el músculo redondo menor, ¿sí?, redondo mayor y la porción larga del tríceps braquial. El tríceps es un músculo que está en la región posterior del brazo, pero forma parte de la región posterior de la escápula por esta porción larga, ¿sí?, que es una de las porciones del tríceps braquial. Como una comparación, estamos viendo aquí dos músculos que se llaman redondo menor y redondo mayor. Se corresponden en nombre y más o menos en posición con el romboides menor y el romboides mayor, ¿sí? Entonces los romboides están hacia la línea media y los redondos están hacia afuera lateralmente. La posición es parecida, el menor está por arriba y el mayor está por abajo, tanto en los romboides como en los redondos. Esta es la región posterior de la escápula. Los músculos supraespinoso e infraespinoso. El supraespinoso, su origen, aquí lo tenemos, es los 2/3 mediales de la fosa supraespinosa. No es en toda la fosa, ¿sí? Sí ocupa toda la fosa, pero el músculo se está originando de los 2/3 mediales, ¿sí?, de la fosa supraespinosa de la escápula y de la fascia profunda que lo está cubriendo. La inserción del supraespinoso, sus fibras se dirigen lateralmente hacia afuera, ¿sí?, aquí lo tenemos, aquí también, y va a insertarse en la carilla superior, esto ya lo conocemos, de la cara superior del tubérculo mayor del húmero. Entonces el supraespinoso va al tubérculo mayor. ¿A qué parte del tubérculo mayor? A la cara superior. ¿A qué parte de la cara superior? A la carilla superior. La inervación del supraespinoso está dada por el nervio supraescapular y la función de este músculo es la de abducción y estabilización de la articulación glenohumeral. La abducción, como lo vimos en el video anterior, es de los 0 a los 15 grados. Hay que hacer esa aclaración, que es la abducción del húmero en la articulación glenohumeral de los 0 a los 15. De los 15 en adelante, pues realmente es el deltoides el que hace esa función. El músculo infraespinoso se va a originar algo parecido al supraespinoso de los 2/3 mediales, pero ahora de la fosa infraespinosa de la escápula y de la fascia profunda que lo recubre. Entonces, el origen
de ambos músculos es en la fosa respectiva, pero solo en los 2/3 mediales y en la fascia profunda que los cubre. La inserción del infraespinoso, pues las fibras se dirigen también lateralmente y va a insertarse al tubérculo mayor del húmero, igual que el supraespinoso, pero en este caso va a la cara posterior del tubérculo mayor y en específico a la carilla media de la cara posterior del tubérculo mayor. La inervación es la misma que la del supraespinoso, es el nervio supraescapular C5 y C6 y la función es rotación lateral del brazo y estabilización de la articulación glenohumeral. En alguna ocasión mencionamos que hay un grupo de músculos que se llama el manguito de los rotadores, ¿sí? Que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, el que está por delante en la fosa subescapular. Ese es el manguito de los rotadores, cuya función principal es la estabilización de la articulación glenohumeral. El supraespinoso, que siendo parte del manguito de los rotadores, no es rotador, ¿sí? Hace abducción de los 0 a los 15 grados. El infraespinoso, que es parte del grupo del manguito de los rotadores, sí es rotador, ¿sí? Es rotador lateral. Aquí vamos a tener rotadores mediales y rotadores laterales, o sea, rotadores hacia adentro o rotadores hacia afuera del brazo en la articulación glenohumeral. Y también todos los músculos del manguito de los rotadores son estabilización de la articulación glenohumeral. Entonces, el origen, podemos decir que es un origen también continuo, donde uno termina su origen, empieza el origen del otro, pero su inserción también es continua, ¿sí? También es continua, ¿sí? Ambos son en el tubérculo mayor del húmero, aunque en zonas diferentes. Acá tenemos carilla superior de la cara superior y aquí carilla media de la cara posterior. La inervación es la misma, la función es diferente. Estos músculos están situados en su zona de inserción en puntos muy diferentes porque van a ser una acción muy diferente. El supraespinoso va a ser abducción de 0 a 15 y el infraespinoso va a ser rotación lateral del brazo, ¿sí? Aquí sí, aunque sea una pequeña diferencia en distancia, como está justo a nivel de la articulación, cambia mucho el plano en donde está situado en relación a la articulación y por lo tanto el tipo de movimiento o de acción que va a tener sobre esa articulación. Ahora tenemos a los músculos redondo menor y redondo mayor. El redondo menor es este músculo que estamos viendo aquí, ya lo vemos de forma muy clara porque estamos retirando el músculo infraespinoso y también estamos quitando a la porción larga del tríceps braquial. Entonces vemos el redondo menor que se origina de los 2/3 superiores de la cara posterior de la escápula adyacente al borde lateral. Entonces, borde lateral de la escápula, los 2/3 superiores en la cara posterior. ¿Sí? Su inserción, las fibras se dirigen hacia arriba y hacia afuera, va hacia la carilla inferior de la cara posterior del tubérculo mayor del húmero. ¿Sí? Está inervado por el nervio axilar C5-C6 y su función es la rotación lateral del brazo y estabilización de la articulación glenohumeral. El redondo mayor, que es
este músculo que está aquí, se va a originar de la cara posterior del ángulo inferior de la escápula, ¿sí? Entonces, vemos que el origen de estos dos músculos no es en el borde, como hemos mencionado para los músculos que están aquí en el borde medial, por ejemplo, para los romboides o el elevador de la escápula, sino es cerca del borde, pero realmente es en la cara posterior de la escápula, como si le quitaran un poco de espacio al infraespinoso para insertarse también en la cara posterior de la escápula. El redondo menor en los 2/3 superiores adyacentes al borde lateral y el redondo mayor en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. No en todo el ángulo como lo estamos viendo aquí, sino en la porción más lateral. La inserción del redondo mayor, las fibras toman una dirección parecida a la del redondo menor, se dirigen hacia arriba y hacia afuera y va a insertarse en el labio medial del surco intertubercular del húmero. O sea, esto es por la cara anterior del húmero. El redondo menor se inserta por la cara posterior del húmero y el redondo mayor por la cara anterior del húmero. Obviamente que esto trae diferencia muy importante en cuanto a la acción o al movimiento que van a provocar en el húmero cuando uno se está insertando por detrás y el otro por delante. La inervación del redondo mayor es dada por el nervio subescapular inferior, C5, C6 y C7. La función del redondo mayor va a producir rotación medial y extensión del brazo, aparte de la estabilización de la articulación glenohumeral que hacen todos los músculos del manguito de los rotadores. Recordamos el manguito de los rotadores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Entonces el redondo mayor va a producir rotación medial. Vean que es un movimiento opuesto al que hace el redondo menor. ¿Por qué? Nos lo explica su inserción. Tienen inserciones en sitios opuestos. El redondo menor está en la parte posterior del húmero y el redondo mayor en la parte anterior. Entonces, su origen pues es una zona muy parecida, adyacentes, pero al momento de hacer tracción cada músculo van a hacer que el húmero gire en sentido diferente. El redondo menor va a provocar rotación lateral, ¿sí? Va a hacer que el húmero gire hacia afuera, ¿sí? Que gire sobre su propio eje, ¿sí? Si el eje lo tenemos aquí, va a girar lateralmente, y el redondo mayor, como está por delante, cuando esto traccione, va a hacer que gire, que rote al lado opuesto, hacia adentro o medialmente. El redondo mayor también va a producir extensión del brazo. Recordamos que al hablar de extensión del brazo, estamos diciendo que el brazo se dirige hacia atrás, ¿sí? Entonces, sobre todo esta acción ocurre cuando el brazo está en flexión. O sea, cuando el brazo está hacia adelante, ahí es cuando el redondo mayor va a tener una mayor participación en la extensión del brazo, ¿sí? Para recuperarla a la posición anatómica. Entonces, vemos de esta forma como, aunque su origen es continuo, es en la misma zona prácticamente, por ser la inserción totalmente opuesta, también la acción de estos músculos va a ser muy diferente. Rotación lateral y rotación medial. Vamos a revisar esa acción de rotación un poquito más a detalle por si no quedó de forma clara. Entonces tenemos en esta primera imagen, vamos a ver al redondo menor. Y si regresamos a las figuritas de los muñequitos que representa el músculo, el sitio donde se origina, y la cuerda
va a estar fija o va a estar amarrada al sitio donde se inserta. Entonces tenemos aquí el redondo menor. Obviamente esto está sobrepuesta a la imagen porque pues aquí el redondo menor está en una zona donde no debe estar, ¿sí? Pero es solamente por la dirección. Aquí lo vemos que está en la fosa supraespinosa. Pero bueno, el redondo menor estaría por debajo de este hueso. Esto es nada más para verlo con mayor claridad en este plano, que aquí lo vemos ahora sí, donde debe estar el redondo menor. Aquí están las fibras musculares y ahí está donde va a hacer fuerza el redondo menor. La dirección de los músculos, pues para tener una idea correcta debe darse en 3 vectores, o sea, en 3 dimensiones. Mencionamos que las fibras del redondo menor se dirigen hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué faltó agregar? Hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, al mencionar a 3 vectores, ahora sí nos damos una buena idea de la dirección que están tomando esas fibras. Entonces, aunque los redondos menor y mayor se originan en el mismo plano vertical, ¿sí? Porque ambos se dirigen hacia arriba y hacia afuera, la diferencia está en el último vector, porque el redondo menor va hacia atrás y el redondo mayor va hacia adelante, ¿sí? O sea, se cruzan. Como si cruzaras los dedos, así se están cruzando estos músculos, ¿sí? El redondo menor, que va hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás, va a ser un rotador lateral, ¿sí? Lo estamos viendo aquí. En esta línea punteada estamos representando el eje sobre el que va a girar el brazo o el húmero, ¿sí? Y aquí sería este punto, es este eje. Como lo estamos viendo de arriba, aquí es donde esto va a girar, a dar vuelta. Y si las fibras del músculo se dirigen hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás, cuando este muñequito estire desde aquí, ¿qué movimiento va a provocar? El siguiente, ¿sí? Es un rotador lateral porque hace que esto gire hacia afuera, ¿sí? Que en esta vista lo estaríamos viendo de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es como el redondo menor es un rotador lateral por la inserción que tiene, y vamos a ver cómo el redondo mayor es un rotador medial también por la inserción que tiene. En este caso, ahora pasamos al redondo mayor, y el redondo mayor, aunque parece ser que están en la misma posición que el redondo menor, lo que cambia mucho es de dónde está fijado, dónde se está amarrando esta línea, ¿sí? De dónde va a ser tracción. El redondo menor era acá atrás, el redondo mayor es adelante, ¿sí? Cuando esta figura haga su acción, cuando traccione, cuando haga fuerza, pues va a girar en este sentido, ¿sí? Entonces es un rotador medial del húmero en la articulación glenohumeral, ¿sí? Lo mismo acá. Ahora, estamos viendo obviamente que es rotador medial, lo está girando al lado contrario, pero esta otra flecha, ¿qué representa? Bueno, mencionamos también que el redondo mayor, a diferencia del redondo menor, tiene otra función adicional, ¿sí? Que es la de extensor del brazo. ¿Por qué el redondo mayor sí puede extender el brazo? Bueno, porque tiene más brazo de palanca. El redondo menor tiene muy poco, muy corto su brazo de palanca como para hacer flexión o extensión del brazo. En cambio, el redondo mayor, como está más abajo, tiene más palanca para poder hacer un movimiento de extensión del brazo. Mencionamos que la extensión es llevar el brazo hacia atrás, en este caso, ¿sí?
llevaría, cuando el brazo está hacia adelante en flexión, ayudaría a llevarlo hacia atrás o por lo menos regresarlo, hacer una extensión hasta regresar a la posición anatómica. Entonces, estas son las acciones de redondo menor y de redondo mayor, explicadas sobre todo por sus sitios tan diferentes de inserción, aunque son músculos que comparten hasta el nombre, ¿sí? Pero la inserción es muy diferente, es en zonas opuestas, por lo tanto el movimiento también va a ser opuesto. Esta es la porción larga del tríceps braquial. Es una parte solamente del músculo tríceps braquial. El tríceps braquial, como su nombre lo sugiere, está formado por 3 partes. En este caso, vamos a revisar la porción larga del tríceps braquial. Esta se origina en este sitio del tubérculo infraglenoideo de la escápula, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. Es una carilla rugosa que está por debajo de la cavidad glenoidea, que se llama tubérculo infraglenoideo. Origen de la porción larga del tríceps braquial. La inserción, las fibras se dirigen hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás y van a insertarse en el olecranon de la ulna o del cúbito. Esto por medio de un tendón común con las otras porciones, ¿sí? Que son la porción medial y la porción lateral. Entonces el tríceps está formado por 3 porciones, la porción medial, la porción lateral y la porción larga. La porción larga del tríceps braquial está inervado por el nervio radial C6, C7, C8 y la función es extensor del brazo en el codo. Perdón, extensor del antebrazo en el codo. Esa es una función que va a tener aquí, ¿sí? Extensor del codo. Es también aductor accesorio y extensor del brazo. Aductor accesorio del brazo. Recuerden que aducción es acercar hacia la línea media. Lo entendemos por la forma en que está esta porción larga, pues cuando hace su acción va a tender a acercar el brazo hacia la línea media, o sea, hacer aducción. No es el principal aductor, ni tampoco es su función principal del tríceps, por eso es un aductor accesorio o secundario también le podríamos decir. Y es extensor del brazo, o sea, del húmero en la articulación glenohumeral. También lo entendemos por la disposición de sus fibras, que cuando el brazo está en flexión, o sea, está hacia adelante, ahí va a ser un potente extensor del brazo, ¿sí? Incluso de la posición anatómica también tiene algo de extensión del brazo, o sea, de llevarlo hacia atrás. Esto estamos viendo la porción larga del tríceps y pues es otro problema con la anatomía regional. Bueno, no problema, pero pues es algo que dificulta un poco el estudio de estos músculos, porque ya habíamos visto pedazos de hueso, ahora estamos viendo pedazos de músculo, pero el problema es que estamos viendo una parte del músculo, pero luego en las tablas nos dan alguna información que es relativa a todo el músculo, no solamente a la porción larga. Por ejemplo, en la inervación nos está diciendo porción larga del tríceps braquial y en inervación nos da C6, C7 y C8 y probablemente la porción larga solamente tenga uno de estos segmentos, si es que acaso tiene inervación por el nervio radial, ¿sí? Porque hay mucha controversia en cuanto a la inervación de la porción larga del tríceps braquial. La mayoría, la gran mayoría de los libros de anatomía dicen que la porción larga del tríceps braquial es inervado por el nervio radial.
Pero en la clínica ocurre con frecuencia que en las lesiones del nervio axilar, que es otro nervio que tenemos acá, ¿sí? También conocido como nervio circunflejo, ya hemos visto algo de ese nervio axilar. Cuando hay lesión del axilar provoca alteraciones de la porción larga del tríceps, cuando no debería ocurrir, ¿sí? Y también se ha visto en la clínica que en las lesiones de la médula entre C5 y C6, o sea, por arriba del origen del radial, y si la lesión está por arriba, se supone que esto deja de funcionar, ¿sí? Porque está seccionada la médula por acá arriba, pues resulta que no está dañada la porción larga del tríceps, ¿sí? Entonces, esas son observaciones en la clínica que contradicen el conocimiento tradicional que se tiene anatómico de la inervación. Y bueno, a los científicos, a los que tienen esa curiosidad, este fenómeno pues obviamente que les llama la atención porque no lo pueden explicar con la anatomía que dicen todos los libros, ¿verdad? Entonces, el primer paso del método científico es la observación de un fenómeno, ¿sí? El cual es esa falta de explicación que hay de que cuando se lesiona otro nervio se paraliza la porción larga y que cuando se secciona y el radial deja de funcionar todavía está funcionando la porción larga, todavía tiene inervación. Entonces esos fenómenos son los que llevan a la investigación, ¿sí? A iniciar un método científico, a proponer una hipótesis que en este caso pues obviamente sería que la porción larga tiene una inervación diferente, ¿sí? Y a comprobarlo por medio de estudios, y tenemos artículos interesantes. De hecho, no es raro que un músculo sea inervado por nervios diferentes. Lo vamos a ver en músculos de otras regiones, músculos del muslo, por ejemplo, de que un músculo, una parte de este músculo es inervado por un nervio y otra parte del mismo músculo es inervado por un nervio totalmente diferente. Entonces no es nada del otro mundo que la porción larga del tríceps braquial tenga una inervación diferente a la que dicen la mayoría de los libros. Y sobre todo aquí es la clínica la que está sugiriendo que algo está pasando ahí, ¿sí? También hablando de que la inervación probablemente no sea lo adecuado de decir la inervación de todo el músculo cuando hablamos de una porción, también va a ser en la función, ¿sí? Porque también es muy probable que la función principal de la porción larga no es extender el codo, ¿sí? De que su principal función sería la de aductor y extensor del brazo, ¿sí? Por la posición en que está y que sus fibras es más difícil que vayan a ejercer acción de extensión en el codo, ¿sí? Esa probablemente sería una acción secundaria o accesoria de la porción larga. Entonces, tanto la inervación como la función no son precisamente de la porción larga. Cuando veamos el tríceps completo, nos va a decir la misma inervación y la misma función que nos está dando solamente para la porción larga. Ampliando un poco el tema sobre la inervación diferente que tiene la porción larga del tríceps braquial, les presento este artículo que se llama Transferencia de la cabeza larga del tríceps para la flexión del codo en secuela de lesiones del plexo braquial. Es un reporte, un caso clínico que se publicó en el Acta Ortopédica Mexicana en el año 2016. Los autores son de Colombia. Y este artículo pues me pareció bastante interesante para compartirlo con ustedes. El caso se trata de un joven de 20 años
que tiene un accidente en motocicleta, lo cual le provoca una lesión del plexo braquial. La flexión del codo, en este caso el paciente está inmediatamente antes de la cirugía que se le realizó. Se le pide que flexione el codo y esto es todo el movimiento que puede hacer. En una escala de 0 a 5 tiene 0 para la flexión del codo. Y en cuanto al tríceps, que es extensión del codo, en una escala de 5 tiene 5 de 5. O sea, la función del tríceps está normal, está totalmente conservada. Le realizan una cirugía. En la cirugía lo que se hace es la transferencia de la cabeza larga para la flexión del codo. ¿Qué hacen en la cirugía? Pues hacen una disección y separan a esta porción larga del tríceps del resto del tríceps, de la porción medial y la porción lateral. Disecan esta porción larga por completo hasta abajo, lo separan como si fuera un músculo aparte con alguna parte de su tendón que le corresponde a la porción larga, y ese tendón lo pasan hacia adelante y lo fijan al tendón del bíceps braquial, que es el músculo que está en la cara anterior del brazo, opuesto a esto que estamos viendo aquí, y es el que se encarga de la flexión, que es donde está el problema. No hay flexión del codo. Vemos como aquí el bíceps pues está plano, está atrofiado ya, a diferencia del tono que alcanzamos a ver en el tríceps. Entonces la porción larga del tríceps braquial la envían hacia adelante, la fijan al tendón del bíceps y el paciente pues pasa por su rehabilitación, por su reeducación del músculo. Tiene que aprender a utilizar esa porción larga del tríceps braquial de manera independiente al resto del tríceps, y obviamente que eso solo es posible cuando la inervación de ambas porciones es diferente. ¿Sí? Si fuera el mismo nervio, no podría realizarse este tipo de cirugía. Esto es 8 meses después de la cirugía. Vean ustedes la diferencia tan grande. Si aquí la flexión es de 0, o sea, tiene una flexión del codo de 0 grados, en este caso está haciendo una flexión de 120 grados. ¿Sí? Vean todo lo que ahora puede flexionar o doblar el codo gracias a esta transferencia de la porción larga del tríceps, que está haciendo las funciones de los músculos flexores que están paralizados. Se mide la fuerza que tiene para la flexión de esta porción larga y tiene 4 en escala de 5. O sea, no nada más flexiona, sino que tiene fuerza. Puede levantar peso con esta mano. ¿Sí? ¿Y qué tanto se afectó el tríceps con esta cirugía? Que le hayan quitado una tercera parte del músculo. Pues a los 8 meses tiene en la escala, en una escala de 0 a 5, tiene 4 de 5 de fuerza. O sea, perdió poco, aunque se le quitó una tercera parte, ¿sí? O sea, toda la porción larga. ¿Qué nos dice esto? Pues que la porción larga pues realmente es independiente su inervación y su irrigación de la porción medial y la porción lateral del tríceps para que se pueda realizar este tipo de cirugías, porque entendamos lo que está pasando aquí. Un músculo, la porción larga del tríceps, que por naturaleza es extensor del codo, con esta cirugía lo convirtieron en flexor del codo, ¿sí? En todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues por la inervación independiente que tiene y la irrigación también, vamos a decirlo de una vez, inervación e irrigación independiente. ¿Sí? Entonces, tal vez los libros deberían de mencionar que en ocasiones no es el nervio radial el que inerva o el que da la función motora de la cabeza larga o la porción larga del tríceps braquial. Porque es importante conocer esto o llegar a
al hacer estas observaciones clínicas, llegar a estudios que nos confirmen que no siempre es el nervio radial, como que para qué nos sirve esos detalles tan clavados en anatomía para esto, ¿sí? Le cambias la vida a este joven de 20 años, que de tener una flexión de 0 pueda mover y recuperar movimiento y fuerza, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen, a 8 meses de la cirugía. Y es probable que fuerza la pueda recuperar hasta cerca del 100%, ¿no? Entonces, para esto es importante conocer esos detalles de anatomía, y el cirujano que encuentra estas variaciones anatómicas, pues obviamente las aprovecha para diseñar técnicas quirúrgicas reconstructivas como esta que estamos viendo, ¿no? Una transferencia de la cabeza larga hacia la parte anterior para cambiar completamente su función de ser extensor del codo, convertirlo a flexor del codo. Y también sobre lo mismo, este otro artículo, este está publicado en Francia, ¿sí? De una escuela de medicina, y se hacen esa pregunta: ¿la rama motora de la cabeza larga del tríceps braquial proviene del nervio radial? Realmente se hacen la pregunta. ¿Por qué? Porque los libros de anatomía así lo aseguran, pero en la clínica pues realmente ellos ven cosas diferentes. Y este estudio, pues bueno, es un estudio sencillo, no tiene muchos casos, pero pues sienta las bases para seguir investigando, ¿no? Este se publicó en el año 2004 y ellos hicieron lo siguiente: en 15 cirugías de reconstrucción, de transposición o injertos de nervios o de músculos por parálisis de C5 y de C6, revisaron en cuántos de esos 15 cirugías que realizaron cuál era la inervación de la porción larga del tríceps. Y también revisaron 15 cadáveres, 15 disecciones de cadáver de manera muy minuciosa, incluso bajo lentes de aumento, para corroborar también de dónde provenía la inervación de la porción larga del tríceps. Entonces son 30 casos, pues encontraron que y tal vez fue hasta alguna casualidad, en ninguno de los 30 casos de las 15 cirugías y las 15 disecciones en cadáver encontraron que provenía, como dice el libro, del nervio radial. La inervación venía del nervio axilar o incluso más arriba del cordón posterior del plexo braquial. El cordón posterior pues es el que da origen al nervio radial y al nervio axilar, como vamos a ver en una clase siguiente. Entonces llegan ellos a la conclusión de que en base a la disección en cadáveres y en estudios en cirugías hicieron la estimulación nerviosa, pues vieron que la rama motora de la porción larga del tríceps, y todavía lo ponen así con las palabras, parece originarse del nervio axilar. Pues ellos están completamente seguros que se origina del nervio axilar, ¿sí? Entonces estos hallazgos pueden ser relevantes para tratamientos quirúrgicos, ¿sí? O por lesiones nerviosas. Claro que es relevante porque este conocimiento da lugar a desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas como la que vimos anteriormente, la transposición de un músculo, ¿sí? Que debería estar paralizado y no lo está. Entonces, aprovechando esa función que tiene, en los casos de, aquí les estoy hablando de las lesiones cervicales entre C5 y C6, se supone que el nervio radial ya no funciona, pues esta porción larga sigue funcionando, ¿no? ¿Sí? Entonces es aprovechar esta porción larga del tríceps para hacer un procedimiento como el que vimos en la imagen anterior, ¿sí?